Muy bien, entonces acá vamos a presentar lo que llamamos verb to be. Y es importante saber cuál es el significado. El verb to be se va a definir como ser, estar o tener según el contexto. Este es un verbo irregular y es uno de los más utilizados en inglés. Van a ver que aparece en todo tipo de contextos y ejemplos. Y puede ser empleado como verbo principal o como verbo auxiliar. Esto después lo vamos a ir aclarando en el paso de la lección. Por ejemplo, I am Anto. I am 30 years old. I am an English teacher. My mother is an architect and my father is a musician. En este caso, como verán, el verb to be se va a utilizar para hablar sobre una persona, quiere decir, para definir el nombre, la edad, la profesión, el estado civil, entre otras cosas. Es muy importante, y voy a hacer la aclaración desde el principio, que muchas veces se dice que el verb to be significa tener, pero acá tenemos que ser muy minuciosos y cuidadosos. Vamos a analizar el ejemplo número 2. I am 30 years old. En castellano decimos yo tengo 30 años, pero en inglés en realidad es imposible decir, por ejemplo, I have 30 years old. Ese ejemplo está mal utilizado, porque en inglés en realidad lo que vamos a decir es que yo soy 30 años viejo. Lo que pasa es que esa expresión en castellano no tiene sentido. Por eso en inglés vamos a utilizar el verb to be y se va a traducir como el verbo have. El verb to be va a tener distintos usos. Por ejemplo, para describir las características de alguien o algo, es decir, de una persona o una cosa. Podemos indicar cuál es su color, su tamaño, a quién pertenece, entre otras cosas. Por ejemplo, the pencil is blue. He is tall. También lo vamos a poder utilizar para describir sensaciones, es decir, emociones. Por ejemplo, I am happy, I am not angry. Y con respecto a descripciones, también se utiliza cuando hacemos referencia a miembros de la familia, es decir, describimos cómo es nuestra familia o cómo está compuesta. Por ejemplo, she is my grandmother, he is my uncle. O, si hacemos en formato de pregunta, who is your brother? O how is your mother doing? Este verbo lo vamos a poder expresar de 3 formas. En forma afirmativa, negativa e interrogativa. En este caso vamos a comenzar con la afirmativa, ¿sí? Para poder hacer una afirmación, el verbo to be se colocará después del pronombre o del sujeto, ¿sí? Recordemos que muchas veces podemos tener el sujeto, es decir, el nombre de la persona o de la cosa, o a veces podemos tener el pronombre que lo reemplaza. De esta forma, la fórmula sería la siguiente: pronombre o sujeto más el verbo is, o are y luego el complemento. ¿Sí? Recuerden que según la persona va a ser el verbo to be que se le va a asignar. Por ejemplo, I am Antonella, she is Italian, he is a doctor. Cuando hablamos de afirmaciones, también es importante saber que el verb to be se puede contraer. ¿Sí? Podemos hacer una forma un poco más reducida y cortita. Acá vamos a tener las contracciones para los distintos tipos de personas. Podemos decir I am or I'm, you are or you're, he, she or it is, or his, she's or its, we are or we're, and they are or they are. Como verán, hasta ahora estamos haciendo mucho énfasis en los pronombres. Y en este caso lo que vamos a abordar son algunas características o conceptos que vamos a tener que tener en cuenta. En principio es la distinción entre he or she, que en castellano nosotros también la tenemos, esa distinción entre él o ella. El problema es que muchas veces cuando estamos hablando una lengua que no es la nuestra, estos dos pronombres se usan intercambiadamente, cuando en realidad no debería hacerlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vamos a usar el he para hablar en masculino y vamos a usar el she para hablar en femenino. Por ejemplo, this is Peter, he is my cousin. Y en el segundo ejemplo, this is Susan, she is my sister. Fíjense cómo en los ejemplos mencionados, el he refleja la distinción de un hombre, Peter, mientras que el she refleja la distinción de una mujer, Susan. Otros pronombres que a veces también prestan confusión son el you y el they. Vamos a ver la distinción.
En el caso del you, lo vamos a utilizar para hablar de personas en general, incluyendo el hablante y el oyente. Por ejemplo, you can buy this book everywhere. Fíjense que ese you puede ser cualquier persona, un he o un she indistintamente.